Bien, ahora que ya conocemos algo de HTML, es momento de comenzar con un poco de CSS. Por eso en esta clase vamos a ver una introducción acerca de qué es CSS, cómo podemos utilizarlo y cómo lo implementamos dentro de nuestro HTML. Para efectos de este ejercicio tenemos tres archivos que están construidos de la misma forma en que aprendimos la clase anterior. Tenemos la definición del tipo de documento con el doctype, tenemos un elemento HTML con el lenguaje en español, tenemos el elemento head con un título, una etiqueta meta que define el set de caracteres como UTF-8 y dentro del body lo único que tenemos son estos tres párrafos exactamente iguales. Este mismo archivo lo tenemos repetido 3 veces con el único cambio que es el título, ¿bien? Y estos mismos archivos los tenemos abiertos en el navegador, ¿correcto? Bien, vamos a comenzar con CSS. El primer archivo que vamos a modificar es el archivo que dice CSS en línea. Bien, la forma más directa que tenemos para aplicar estilo CSS a un elemento dentro de HTML es directamente en línea. Y eso lo hacemos a través de un atributo que es el atributo style. Vamos a ver cómo se hace. Dentro de la etiqueta de apertura vamos a escribir el atributo style de esta forma. Como ya lo sabes, tenemos que escribir el nombre del atributo, signo igual, y luego, entre comillas, vamos a escribir el valor de este atributo. Y el valor que vamos a asignar acá es bastante sencillo. Vamos a escribir background, que significa fondo, 2 puntos, y en este caso vamos a escribir yellow. Entonces con esto le vamos a asignar un color de fondo amarillo. Si guardo este archivo llamado CSS en línea y lo reviso en el navegador, vamos a ver que automáticamente se está aplicando ya este color amarillo de fondo al primer párrafo. Vamos a asignar un segundo estilo a este párrafo. Bien, entonces vamos a aplicarle un segundo estilo que va a ser color. Y al definir color, lo que hacemos es definir el color del texto. En este caso, vamos a asignar un color azul. Por eso escribimos color blue. Guardamos y si actualizamos, vamos a ver que este párrafo ya tiene el color azul y el color amarillo de fondo. El nombre técnico de lo que acabamos de hacer se llaman propiedades. Entonces, a este párrafo le asignamos la propiedad background de color amarillo y la propiedad color la designamos de color azul. Bien, ahora, esta es la forma más directa que tenemos para aplicar estilo CSS, pero es un poco problemático porque si quisiéramos aplicar estos mismos estilos a todos los párrafos, tendríamos que ir por cada uno de ellos copiando y pegándolo en la etiqueta de apertura de cada párrafo, ¿cierto? Si lo hacemos de esta forma y guardamos, vamos a ver que está aplicando correctamente. Esto, por supuesto, no es ningún problema al hacerlo en un archivo muy sencillo como el que estamos viendo ahora, en donde simplemente tenemos 3 párrafos. Pero piensa en un sitio completo en donde vas a tener múltiples párrafos, enlaces, títulos, etcétera, etcétera. Esto sería un verdadero problema. Entonces, eso nos lleva a la segunda forma en que podemos integrar CSS dentro de HTML. Para ello vamos a irnos al segundo archivo que se llama CSS en head. Y lo que vamos a hacer acá, en lugar de aplicar los estilos directamente en la etiqueta, vamos a abrir una nueva etiqueta dentro de la cabecera y esta etiqueta la vamos a llamar style. Entonces vamos a abrir la etiqueta style, vamos a asociarle un atributo que va a ser type igual text / css y luego vamos a cerrar la etiqueta style. Bien, de esta forma. Y lo que vamos a hacer dentro de esta etiqueta es bastante similar a lo que hicimos anteriormente, con la diferencia en que ahora vamos a usar un nuevo elemento que es un selector. Como puedes ver acá, cada elemento de HTML tiene su etiqueta, ¿correcto? Ya lo hemos visto anteriormente. Por ejemplo, los párrafos están definidos por la etiqueta P. Entonces, si en CSS nosotros escribimos P, esto se convierte en un selector, porque estamos seleccionando a todos los elementos que corresponden con la etiqueta P. Entonces, escribimos P,
Luego abrimos y cerramos las llaves. Y dentro de las llaves vamos a escribir la propiedad que queremos asignar a estos elementos de párrafo. Bien, entonces vamos a asignarle alguna propiedad. En este caso vamos a repetir las mismas, que son background. Y en este caso, en vez de amarillo, vamos a ponerle un color que extrañamente dentro de CSS se llama tomato o tomate. Escribí ahí está, tomato. Y el color que le vamos a asignar va a ser blanco. Por eso vamos a escribir white. Bien, si guardo este archivo y lo revisamos en el navegador, que es CSS en head, vamos a ver que con solo estas 4 líneas de código que escribimos, ya se están aplicando los estilos a todos los párrafos. Porque con el selector P estamos, como su nombre lo dice, seleccionando todos los párrafos. ¿Correcto? Así es como podemos hacer que esto sea más fácil sin tener que ir repitiendo esto por cada uno de los elementos, lo cual sería un verdadero lío en un archivo más grande. Ahora, si lo hacemos de esta forma, puede funcionar en caso de que estemos trabajando con un solo archivo HTML. Pero como vimos en la clase anterior, un sitio web probablemente tenga mucho más que un archivo. Seguramente tendremos el archivo para la página de inicio, para la página de contacto, para la página acerca de nosotros y así sucesivamente. Por lo tanto, si ese fuera el caso, tendríamos que repetir todo este bloque en cada una de las cabeceras de cada archivo, lo cual también sería un problema. Lo cual nos lleva a la tercera forma en que podemos asignar estilo CSS a un archivo HTML. Para ello nos vamos a desplazar al tercer archivo que tenemos, que se llama CSS en archivo, y vamos a hacer lo siguiente. Antes de modificar este archivo, lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo y lo vamos a llamar style.css. El archivo finalmente puede tener el nombre que tú quieras. En mi caso, como estoy acostumbrado también a trabajar con WordPress, la hoja de estilo dentro de WordPress se llama style.css, por eso me resulta cómodo este nombre, pero puedes ponerle el nombre que quieras. Estilos.css, stylesheet.css, lo que tú quieras. Bien, lo importante es que tenga el .css al final y que esté en la misma carpeta. Bien, ahora que tenemos el archivo, aunque todavía está en blanco, vamos a llamarlo desde nuestro HTML. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bien sencillo. Lo que vamos a hacer es abrir una etiqueta llamada link. Bien, y esta es una etiqueta de autocierre. Y vamos a asociarle algunos atributos. El primer atributo va a ser rel, porque vamos a indicarle al navegador y a HTML que este documento, que este enlace es relativo a una hoja de estilos. Por eso vamos a escribir acá style sheet. Bien. Lo siguiente, al igual como lo hicimos anteriormente con la etiqueta style, vamos a indicarle qué tipo de link es el que estamos, o qué tipo de archivo es el que estamos incluyendo. En este caso, es una hoja de estilos de texto o CSS, por lo tanto lo escribimos de esta forma. Finalmente, ponemos el atributo href, que es exactamente el mismo atributo que ponemos en los enlaces con la etiqueta a, pero en este caso lo vamos a utilizar para llamar a nuestro archivo. Y en este caso el archivo se llama style.css. Bien. Y el último atributo que vamos a darle a este enlace es el atributo media. Se escribe media. Y esto es muy importante porque define a qué medios va a aplicar esta hoja de estilos. Y esto es muy importante. Eventualmente puedes tener una hoja de estilos que aplique únicamente cuando estás mirando la página en una pantalla y tener otra hoja de estilos que aplique únicamente cuando quieras imprimir esta página HTML. Por eso es importante esto de media. Habitualmente vamos a escribir simplemente all para que aplique a cualquier medio, ya sea impreso o pantalla, o también puedes poner screen o print. En este caso voy a dejarlo simplemente all para que aplique a todos los medios, pero ya sabes que este atributo media es para definir a qué medio se va a aplicar esta hoja de estilos. Bien,
Ya incluimos la hoja de estilos dentro de nuestro HTML y tenemos el archivo. Si miramos el resultado en nuestro navegador, vamos a ver que todavía no ocurre nada porque no hemos hecho nada al respecto, pero vamos a, en este archivo, repetir básicamente lo mismo que hicimos en la cabecera. Vamos a escribir el selector P, vamos a abrir las llaves y dentro de las llaves vamos a escribir un background color, no, simplemente un background, que en este caso lo vamos a poner de color orange, y vamos a definir un color de texto negro, por lo tanto voy a escribir black. Bien, entonces escribimos estas 4 líneas dentro de nuestra hoja de estilos, la estamos llamando desde nuestro HTML y desde el navegador, si actualizamos, vamos a ver que está aplicando correctamente. De esta forma, si tenemos múltiples archivos HTML dentro de un sitio, lo único que tenemos que hacer es añadir en cada uno de estos archivos la llamada a esta hoja de estilos. Y cualquier cambio que hagamos en este archivo, en el archivo style.css o cualquiera sea el nombre que tú le diste, cualquier cambio que hagamos acá se va a ver reflejado en todas las páginas del sitio. Y esa es, por supuesto, la forma más apropiada para utilizar estilos CSS dentro de un sitio. Ahora, ¿por qué te mostré entonces estas otras formas que no son tan óptimas para utilizar? Pues bien, porque cada una tiene su uso. Cuando tienes una hoja de estilo externa que aplica a muchas páginas al mismo tiempo, pero hay una página en particular que tiene un par de elementos que son que no se repiten en el resto de las páginas, en ese caso tal vez te sirva tener una pequeña hoja de estilos aquí en la cabecera para definir simplemente ese elemento que no está presente en el resto de las páginas, o algo que no está ahora y no se va a repetir en el futuro tampoco. Y los estilos en línea eventualmente no es algo que se recomiende mucho, pero sí es muy útil cuando estás trabajando con contenido dinámico. Supongamos, por ejemplo, que estamos creando un sitio y por ejemplo, estamos desarrollando el sitio en WordPress y queremos que este elemento en particular muestre como fondo la imagen destacada de ese artículo. Eso es algo que nosotros no podemos manejar a través de CSS como una hoja de estilo externa, porque el contenido va a depender específicamente del maquetado o del contenido que traiga la base de datos. Y la forma más fácil de traer eso es cargándolo acá a través de PHP o alguna otra forma dinámica. Por eso podríamos tener acá un background y aquí cargar la URL de la imagen que queremos usar de fondo. O también los estilos en línea son muy utilizados por los estilos JavaScript, por ejemplo, cuando haces que se abra, se cierre o se oculte un elemento, lo que hace JavaScript es simplemente añadir un estilo acá, por ejemplo un display none, que lo que hace es que esto no se muestre, o un display block que hace que se muestre como un bloque. Ya vamos a aprender más de eso más adelante, pero esas son las utilidades que tienen los estilos en línea, los estilos en la cabecera y los estilos cargados a través de un archivo externo.